Hola a todos, buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les contaré qué es la luz del mundo y por qué es un tema tan relevante, sobre todo aquí en México. Así que tomen su bebida preferida y sean bienvenidos. Para entender el concepto de la Iglesia, la luz del mundo, es importante entender cómo nació la Iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, o comúnmente llamado la luz del mundo. Para ello es importante retomarnos a su creador, un exmilitar llamado Eusebio Joaquín González, quien al dejar el ejército y unirse a la Iglesia Apostólica de la Fe de Cristo, un buen día, para ser exactos, el 6 de abril de 1926, tuvo una especie de revelación, y esto es que, nada más y nada menos, Dios le comenzó a hablar directa y particularmente a él. Dios incluso no solo le habló, sino que, ni tarde ni perezoso, le comenzó a revelar sus nuevas voluntades y evangelios, siendo el primero de ellos el que Eusebio dejara de llamarse así, porque, como sabemos, Dios es un poco clasista, al menos con el nombre. Y por decisión de Dios, su siervo desde ese momento se dejó de llamar Eusebio y comenzó a llamarse Aarón. Así fue como Eusebio, ahora Aarón, comenzó a predicar la palabra de Dios. Conveniente o coincidentemente, la primera creyente y devota de esta doctrina fue nada más y nada menos que su esposa, la señora Elisa Flores. Elisa fue la primera de los hoy más de 5 millones de devotos en más de medio centenar de naciones. Pero, ¿cómo es que llegaron aquí? Para intentar responder esta pregunta, no buscaré enrollarte con muchos tecnicismos religiosos, pero es importante conocer algunos conceptos. Y es que la luz del mundo es una iglesia cristiana con bases pentecostales, que en un resumen muy burdo es una iglesia que basa sus principios en el concepto de que en la Biblia se encuentra todo. Pero claro, no olvidemos que esta Biblia está incompleta y no está actualizada a nuestros tiempos, obviamente según la doctrina del fin del mundo, la luz del mundo. Y es aquí donde la supuesta misión del autoproclamado apóstol Aarón entra y cobra suma relevancia, pues, según él, Dios es quien le habla y le revela los pasajes y preceptos nuevos a seguir. Con ello podríamos hablar de que esta es una iglesia con una doctrina única y que justo este individualismo es lo que genera la fidelidad y la unicidad en sus devotos. Claro que la luz del mundo no sería ni remotamente lo que es si no tuviera ciertos favores políticos, y es que como casi cualquier historia de éxito en México, curiosamente estuvieron en el momento indicado, a la hora indicada y obvio, con el contacto correcto. Este lugar fue Guadalajara, justo en medio de la Guerra Cristera. En este entorno donde la luz del mundo gana un número considerable de fieles, lamentablemente la mayoría de ellos de escasos recursos, es importante mencionar esto, pues para entender un poco el por qué alguien creería en este cuento de fantasía llamado Dios me habla, debemos entender la situación y desesperanza de cada persona. Motivos que los llevan a depositar su fe en que todo mejorará en el cielo, de la mano de cualquier charlatán aprovechado aquí en la tierra. Fue así que en 1953, tras un peregrinar en conjunto con su esposa, Aarón llega convenientemente a Guadalajara, en el centro de la Guerra Cristera, movimiento armado que es respaldado por Plutarco Elías Calles. Es importante recordar que la luz del mundo es casi un movimiento protestante anticatolicismo. No digo de ninguna manera que los católicos sean mejores. Aquí es un poquito como Alien contra Depredador. El único que pierde es la humanidad. Pero consideraba importante mencionarlo. Motivo por el cual se ve curiosamente beneficiada la luz del mundo por Marcelino García, gobernador de Guadalajara en ese momento, quien conocía a Eusebio de tiempo atrás. Para ser específicos, Marcelino era el jefe de Eusebio en el ejército, por lo cual no es de extrañarse que el gobierno otorgara a su favor 14 hectáreas para sentar las bases de lo que hoy se conoce como la hermosa provincia, una colonia donde todos los que viven ahí son devotos de la luz del mundo, y que curiosamente compraron su patrimonio a la luz del mundo. Así es, compraron algo que de entrada se los habían regalado. Así de gandalla es el Dios de esta iglesia. Evidentemente, y como no podría ser de otra manera, en el centro de esta colonia está un imponente edificio de 84 metros de altura, apuntando directamente al cielo.
Así es, la sede internacional de la luz del mundo. Curiosamente, casa del apóstol y su familia, y desde donde se controla toda esta colonia. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Es así como el movimiento La Luz del Mundo comienza a tomar no solo forma y relevancia entre sus seguidores, sino también un acompañamiento político que de hecho la hace llevar por ocasiones el seudónimo de la Iglesia del PRI. Ahora que conoces un poco el contexto de esta iglesia, conozcamos un poco el contexto de sus devotos. La Luz del Mundo tiene el segundo lugar de religiones con adeptos con el mayor índice de analfabetismo. Asimismo, son el segundo lugar con adeptos en condición de pobreza extrema. Y por si esto no fuera poco, se les ha adoctrinado a cooperar con el casi 25% de sus ingresos para la iglesia. Sin ir más lejos, su mayor celebración, la famosa Eucaristía de la Luz del Mundo, festejada cada 14 de agosto, coincide con la fecha del cumpleaños de nada más y nada menos que Eusebio, autoapóstol, mejor conocido como Aarón, y no es broma. En este culto al señor Eusebio alias Aarón se adoctrina bajo un mandamiento no negociable, y es que nadie puede tener cuestionamiento de las acciones del apóstol, pues el apóstol mismo es la representación de Dios en la tierra, por lo cual todas aquellas acciones realizadas por el apóstol no son sino obras divinas ejecutadas por un humano glorificado llamado Aarón, y quien dude de esto será desterrado por la misma religión y sus familiares. Es importante mencionar esto. Digo, ¿qué podría salir mal, no? Al menos para Aarón, su familia y sus amigos, nada, pues tenían dinero sin trabajar, mintiendo y engañando a la gente. Favores de cualquier índole en cualquier nivel, no solo ayuda en los quehaceres del día a día, sino acceso completo a cualquier persona de su culto. Y con completo me refiero a todo, mental, íntimo, sentimental, laboral, literalmente todo. Pues esta comuna se encarga de brindar oportunidades de fe, salvación o trabajo a solo un costo: entregar tu vida a la luz del mundo. De más está decir que a la muerte de Eusebio la pregunta básica era ¿cómo reemplazar o dar continuidad al legado del apóstol? Fácil, y como no podría ser de otra forma, con el hijo que según el clero de la luz del mundo es un morro que nació muerto y que Aarón le otorgó la vida, o sea, su hijo Samuel. Por este simple hecho, él ya era un ser superior, ¿me explico? Y obviamente Dios lo escogió como el único descendiente para continuar la obra de su padre, el apóstol Aarón, aquí en la tierra, dando continuidad y construcción gratuita a la iglesia más alta de toda Latinoamérica. Así es, la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara. Pero sí recuerdan las hectáreas regaladas por el gobierno, ¿no? Bueno, pues a base de reclutar voluntarios para construir su propio templo, pues porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Fue como se edificó esta iglesia misma que, como lo mencioné al principio, tiene el control absoluto, al menos de esta colonia. Y se rumora que desde la iglesia central pueden divisar toda su periferia, por lo cual si tú entras a esta colonia, evidentemente como un extraño, estarás perfectamente ubicado desde el minuto 1. Suena a una colonia peligrosa, ¿no es cierto? En fin, con Samuel al mando, la iglesia comenzó su exportación al mundo, y con ello una larga lista de cosas cuestionables, dentro de las que destacan, por mencionar una pequeña lista, constante abuso en todos los aspectos, íntimo, mental y sentimental, desapariciones forzadas a los potenciales detractores del movimiento, influencia de votos. Sí, la iglesia decía por quién debían votar. Influencia en la educación. Así es, la iglesia también te dice a dónde estudiar y con qué materiales hacerlos. Relaciones íntimas obligadas y forzadas, incluso entre personas de la misma familia. Entrega absoluta a la iglesia. Cumplir cualquier petición del apóstol o su familia, sin importar edad, parentesco, opinión. Todo mundo, principalmente las mujeres, son empujadas a ceder a lo que diga el apóstol o su familia. Estas prácticas así se habían llevado de manera constante, hasta que en cierto punto, evidentemente, ni Dios es ajeno al cáncer, por lo cual Samuel muere de este padecimiento. Con él, su hermano Naasón Merari es ahora el elegido del cielo para ser el apóstol, porque aunque la religión no te dice
qué tienen que ser exclusivamente los hijos o descendientes de la familia original del apóstol Aarón los que precedan su religión, pues solo es una falsa esperanza el pensar que alguien ajeno a ellos será apóstol un día. Naasón, además de continuar con las enseñanzas de su papá y abuelo, envuelto en un mundo tecnológico, comienza la documentación y comienza la propagación de material de índole íntima, entre múltiples abusos que prefiero no mencionar por respecto a las víctimas. Lo que no contaba la luz del mundo es que tras años de impunidad, un conjunto de valientes hombres y mujeres levantarían la voz. Obviamente no en México. En México hasta les prestamos el Palacio de las Bellas Artes para sus festejos. Y no, no es choro. Lo pueden buscar en Google. Pero bueno, ese es tema para otro video. En este acto de valentía es que Xóchitl Martín entabla una demanda civil en un tribunal de Los Ángeles. Demanda en la que acusa a la luz del mundo, a su líder y al menos a 12 personas más relacionadas con la institución de un trabajo forzado, tráfico de personas, agresiones íntimas y otros delitos, dando así comienzo a un juicio mediático en donde el engaño, la manipulación de información y la desinformación han sido los actores principales en este drama que tendría una conclusión no satisfactoria para sus denunciantes, pues a pesar de que, en mi humilde opinión, se contaban con todas las pruebas necesarias para mantener a Naasón en la cárcel al menos el resto de sus días, el mismo y obviamente respaldado por un muy buen equipo de abogados, logró negociar para declararse culpable de los cargos que le fueron más convenientes, logrando así una condena de solo 16 años. Y a pesar de que se buscará apelar dicha condena, una realidad es que el reinado y las mentiras de estos señores continúa hasta nuestros días. Y todo esto, además de ser atroz, ¿por qué es relevante? Bueno, tentativamente se ha señalado que el pasado 28 de abril un grupo llamado Humanismo Mexicano obtuvo su registro como agrupación política, apenas un escalón por debajo del estatus que tienen los partidos políticos en México. Y aunque sus principales líderes Emanuel Reyes, Fabio Castellanos y Hamlet García sí son fieles a la iglesia mexicana denominada la Luz del Mundo, han asegurado que Humanismo Mexicano no tiene nada que ver con la iglesia a la que son fieles y que este nuevo movimiento surge de las propias palabras del actual presidente de México, ver por los intereses de los más necesitados. ¿Tú qué crees? Déjame tu comentario, me gustaría saber tu opinión y si te gustó el video, por favor me ayudarías mucho para compartirlo y verificar o traer más temas así al canal. Gracias y hasta la siguiente emisión. Que tengas una excelente noche.